¿no? Un tema que para los intensivistas pues a veces es muy difícil. Nosotros no estamos acostumbrados a estudiar pues mucho de las complicaciones por los medicamentos. Entonces, estudiamos muchas otras complicaciones de los pacientes con cáncer. O sea, me parece muy oportuno y me parece que lo revisaste muy bien. Te felicito, lo hiciste demasiado bien y haces quedar muy bien la universidad. Gracias, profe. Profe Mauricio, muchas gracias, felicitaciones. Nata, definitivamente una muy buena charla de un tema que no conocemos. Un poco larga, pero pues es que el tema era largo y tocaba. Marcos. Quisiera darle paso a cualquiera que tenga alguna pregunta para ti, de pronto pedirle el favor que nos haga un comentario el profe Godoy, que maneja una unidad oncológica, de pronto el profe Perdomo, que también o ha trabajado mucho tiempo con pacientes oncológicos. Pablito, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, me doy la felicitación para la doctora Natalia por su presentación. Realmente es un tema, como lo dijo Mauricio, complejo. Realmente para anotar, tendría para decir lo siguiente. La primera consideración es que eh, entender que el niño con cáncer es un niño que entra cada vez más a la unidad de cuidado intensivo. No hay que sobredimensionarlo tampoco. Realmente se tiene claro que más o menos un 20% de los pacientes de una unidad de cuidado intensivo general son oncológicos, pero debido a las frecuencias del cáncer en el mundo, probablemente la carga por el cáncer aumentará en un 50 a un 60% en las próximas 2 décadas, según la OMS, o sea que vamos a tener más pacientes, más niños críticos con cáncer en la unidad de cuidado intensivo. Podrá llegar a ser un 30% de las unidades generales, a diferencia de los que manejamos cáncer en nuestras unidades. La segunda consideración, y yo creo que para todos, y como bien lo dijo Mauricio, lo más importante en esto, en niños con cáncer, es tener a la mano el oncomatólogo para trabajar en equipo. La verdad que la toxicidad por quimioterapia puede ser dada por cualquier fármaco. Cualquier fármaco puede generar toxicidad y es aquí donde un trabajo en equipo es muy importante. Más aún que al margen de la quimioterapia que conocemos todos para manejo de leucemias y linfomas, que son los tipos de cánceres más frecuentes, ya están emergiendo el uso de anticuerpos monoclonales, blinatumomab o otro tipo de anticuerpos con unas características diferentes, con una toxicidad diferente, con las cuales no estamos nosotros muy familiarizados. Eh, Tal vez de la toxicidad que vemos nosotros más importante y que más nos preocupa, al margen de la neutropenia y la fiebre, es la toxicidad cardíaca. La toxicidad cardíaca subaguda es la que más nos preocupa. Hay unos estudios muy interesantes de OMI y la Universidad Nacional de hace algunos años estudiando qué pacientes tienen más riesgo de cardiotoxicidad subaguda. Y definitivamente, pues son los que reciben altas dosis de antraciclinas, ¿no? Leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo, mieloides agudas y tumores óseos. Cuando además de las antraciclinas se suma el efecto potenciador cardiotóxico de la ciclofosfamida. Es ahí donde el ecocardiograma cobra importancia y en eso sí también deberíamos tener un amigo cardiólogo que nos ayude a hacer seguimiento de cardiotoxicidad. Por otra parte, también tener en cuenta que al margen de la toxicidad aguda que la doctora Natalia explicó muy bien, también hay que tener en cuenta que hay niños que sobreviven al cáncer y nos enfrentaremos muy seguramente a niños curados con cáncer, pero con secuelas por toxicidad, desde el punto de vista cardíaco, con toxicidad crónica y cardiomiopatías, toxicidad renal crónica residual, problemas metabólicos de niños curados con cáncer, pero que se enferman producto de su tratamiento. Eh, Al margen de problemas que probablemente no serán de cuidado intensivo, pero que son importantes como problemas en la fertilidad posteriormente.
Creo que la presentación estuvo muy buena, estuvo eh, englobando la mayor cantidad de eventos que uno puede observar dentro de un espectro muy amplio, pero realmente de los mensajes para llevar a casa es que debemos familiarizarnos con esto y entender que la unidad de cuidado intensivo solamente va a soportar, ¿no? Va a ser como una parte importante en el proceso de tratamiento y curación de los niños con cáncer. Soporte. Y realmente si no trabajamos en equipo con un oncomatólogo, seguramente y otros especialistas no vamos a tener unos muy buenos desenlaces. ¿Qué debo tener para decir, Pablito? Muchas gracias. Profe Godoy, muchas gracias. Profe Perdomo, quería también mencionar algo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta última reunión. Felicitar nuevamente a Natalia, que pues es una presentación muy bien estructurada. Se nota que hizo una revisión profunda de este extensísimo tema y, y- y, pues es difícil de en tan pocos minutos hacer una apreciación de todas esas complicaciones de estos medicamentos que lamentablemente nos vemos obligados a usar con tanta frecuencia. Esperamos que el progreso de la medicina lleve a que se diseñen medicamentos con menos toxicidad y con mejores resultados, que ese es el sueño de muchos que en algunos años nos consideren que éramos unos crueles intentando hacer curación del cáncer con esas drogas que realmente son tóxicas. Entonces, lamentablemente todas estas medicaciones no ejercen acción solamente sobre las células cancerosas, sino sobre todas las células que tienen cómo replicarse. Entonces, es muy difícil que no nos tengamos que enfrentar a las complicaciones de estos medicamentos, pero creo que la revisión que nos hizo Natalia nos acercó mucho a tener más presente muchas de las cosas que vemos en las unidades de cuidado intensivo y como lo insistimos todo el tiempo, para nosotros la anticipación es parte súper importante de la aproximación a nuestros pacientes. Y cuando yo sé que usando tal o tal medicamento debería esperar la presencia de uno o otro efecto indicado y poder tomar a nivel de manera más oportuna. ¿No? Felicitar a Natalia y esperemos que en el taller se resuelvan las dudas que pudieran haber quedado. Muchas gracias, Doc. Profe Perdomo, muchas gracias. Angelito no se salió, no sé qué pasó. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, si les parece, pasamos al taller. Realmente para el taller escogimos tres ejemplos de posibles toxicidades que nos preocupan, como dice el profe Godoy, o porque son frecuentes, o porque son muy severas, o porque requieren un manejo especializado nuestro. Entonces, pues mucho de esto ya lo dijo Natalia, es simplemente refrescar y sintetizar probablemente, y si surgió alguna duda, pues irla evacuando. Entonces, la primera tiene que ver con el uso de antraciclinas y la cardiotoxicidad. No sé quién va a resumir esta, María. Profe, muy buenas tardes. Eh, digamos que siguiendo de la mano de lo que menciona el profe Godoy, es muy importante que tengamos claro que la terapia química pues per se va a ocasionar una serie de reacciones y eso es lo más importante, saber que el tóxico que utilicemos pues va a generar una serie de cambios. Particularmente las antraciclinas a lo largo de la historia se han descrito por la toxicidad. Como dijo Natalia en la charla, hasta el momento ha sido muy difícil, digamos que, determinar cuál de todos los mecanismos es el que produce la cardiotoxicidad. Entonces se han relacionado con alteración de los procesos de oxidorreducción, se ha relacionado con alteración a nivel de las topoisomerasas, con la consecuente alteración en la formación del ADN. Se ha descrito que las dosis es decir, la exposición constante a
antraciclinas favorece la sobreexpresión de los receptores para este mismo fármaco, lo cual explicaría parcialmente por qué las dosis acumulativas generan, digamos que mayor toxicidad. Y digamos que otras cosas que se han mencionado, pues es, digamos, alteración a nivel del metabolismo del hierro y demás. Fundamentalmente, lo que yo encontré es que hay que tener en cuenta que si ya conocemos esa cardiotoxicidad producida por las antraciclinas, hay que hacer una serie de exámenes o un pool de laboratorios previos al inicio del tóxico y hacerle un seguimiento mucho más riguroso. Particularmente, como el profe lo mencionó, pues el ecocardiograma ha sido como la herramienta de mayor utilidad a lo largo de la historia y se ha definido cardiotoxicidad como la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de un 10%, inicialmente 55%, 53%, y algunas series comenzaron a decir, venga, o sea, tome un ecocardiograma de base y si se deteriora más del 10% esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo, considérelo cardiotoxicidad. Además de eso, hay otras series que comenzaron a hacer seguimiento a los biomarcadores. Entonces encontraron que la troponina definitivamente tenía un comportamiento demasiado errático y no le daba la capacidad para hacer ese examen, ese biomarcador de seguimiento o de pronóstico. Entonces también comenzaron a aterrizar un poco con la elevación del péptido natriurético auricular, porque pues era mucho más exacto y mucho más sensible para mostrar falla cardíaca, dado que ya se conocía que las antraciclinas iban a generar una falla cardíaca crónica. Y pues era el niño que encontrábamos de forma tardía. Lo interesante de las revisiones actuales es que le están dando, digamos que mayor peso a este análisis del strain del ventrículo izquierdo como un factor de pronóstico y de identificación temprana para poder intervenir, puesto que las series han demostrado que cuando se inicia tempranamente el IECA, el beta bloqueador y demás, vemos que los resultados a largo plazo son un poco mejores. Y también porque permite dirigir un poco la estrategia, modificando las dosis de los medicamentos, quizás cambiando los protocolos para utilizar cargas menos intensas o menos fuertes. Las series, la gran mayoría refiere que la dosis acumulativa tóxica de de la doxorubicina, por ejemplo, es de 450 y hay estudios que mencionan que sobre 255 ya hay datos de toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el ecocardiograma es una herramienta que muestra alteración, pero más o menos hacia el cuarto ciclo o tercer ciclo, es decir, cuando ya han pasado muchas semanas. Diferente de lo que hace el strain, que logra, digamos que mostrar un cambio del 15% cuando apenas han pasado un ciclo o comenzando el segundo ciclo. Entonces, de forma tal que el equipo puede, eh, digamos que establecer una estrategia terapéutica y de prevención antes de que se presente. Entonces, las series dicen que más o menos el 40% de los niños que tienen diagnóstico de cardiotoxicidad han tenido que lidiar con una alteración de la función del ventrículo que se presenta de forma subaguda. Entonces, es muy importante, digamos, que comenzar a tener en cuenta que este marcador del strain, en conjunto con la elevación del péptido natriurético auricular, da una mayor sensibilidad para la búsqueda de la alteración temprana de la función del ventrículo izquierdo. Muchas gracias, Mario. No sé si alguno leyó alguna otra cosa adicional o tiene otra idea. María Camila. Hola, buenas tardes, María Camila, residente de la Universidad de La Sabana. No, pues nada, adicional a lo que dijo Mario, también quería pues como destacar que últimamente los estudios nos demuestran que pues que cada vez se encuentra que la cardiotoxicidad por antraciclinas pues puede ser irreversible y que entre más temprano iniciemos el manejo en las primeras etapas de la quimioterapia, pues esto va a tener un menor efecto a nivel pues de la cardiotoxicidad en los pacientes. Entonces, encontré un estudio de 201 pacientes con cardiomiopatía inducida por antraciclinas con una fracción de eyección menor al 45%, en donde encontraron que el tratamiento con enalapril y carvedilol, 2 meses después de completar el tratamiento quimioterapéutico, estuvo asociado con normalización de la fracción de eyección casi que en el 64% de los pacientes. Contrariamente, esta no se normalizó en pacientes quienes empezaron el manejo 6 meses después de la finalización de la quimioterapia. Esto quiere decir, pues, que si hacemos un diagnóstico o una prevención oportuna, pues, y en los pacientes en quienes tenemos riesgo, iniciamos manejo temprano, pues, podemos evitar, pues, desenlaces adversos. En cuanto a lo que dijo Mario, pues, de los estudios de prevención,
hay estudios muy chéveres. Hay uno de Frontiers que nos habla, pues obviamente, lo primero, esencialmente, los cambios pues, en los estilos de vida, en el hábito. Si son pacientes obesos, pues promover el uso pues también de ejercicio y todo esto y una alimentación saludable. Y en cuanto a la otra prevención, pues nos hablan del uso de troponinas, que básicamente pues va a ser el gold estándar para la lesión miocárdica, pues para el diagnóstico y la cardiotoxicidad, que va a tener varias ventajas: especificidad, sensibilidad alta, disponibilidad, y pues que el costo pues son costo efectivas. Pues nos habla que nos ayuda en la predicción del desarrollo de disfunción ventricular izquierda, nos ayuda a predecir el grado de disfunción ventricular izquierda, ya que su pico pues va a estar relacionado directamente con el grado de disfunción de la fracción de eyección ventricular. Nos permite identificar los pacientes a riesgo de cardiotoxicidad en quienes deberá iniciarse el manejo cardioprotector. Y los contras, como lo dijo Mario, pues va a requerirse troponinas seriadas para detectar unas positivas. Y el tiempo ideal, pues aún no lo tenemos bien definido y pues se requiere estandarización de el uso de las mismas. También en ese artículo hablaban de otros biomarcadores como el ProBNP, los microRNAs, la PCR, el factor de crecimiento diferencial 15, el GAL3. Sin embargo, pues estos marcadores no han demostrado asociación entre los niveles pretratamiento y los desenlaces cardiovasculares. Finalmente, pues se habla del strain longitudinal global, como lo dijo Mario, que nos ayuda a predecir el impacto pues, de la lesión cardiovascular, incluso sin que haya cambios en la fracción de eyección ventricular izquierda. Y hay estudios que nos hablan que la combinación de troponinas con imágenes genera una mayor especificidad, casi el 93% versus el 73%. En cuanto al uso de cardioprotección, entonces pues creo que Nati ya nos habló un poco sobre el uso del dexrazosano, que recientemente encontramos más estudios pediátricos, especialmente en adolescentes, en donde se demuestra que su uso es seguro y que no contribuye a la aparición de segundos tumores, recomendándose como cardioprotector en pacientes de alto riesgo, donde la aparición de cardiotoxicidad puede generar un impacto importante en el pronóstico. Sin embargo, son estudios muy pequeños que no tienen mucha evidencia. Ya hablando un poco más del uso de agentes cardiovasculares, entonces se habla pues de los beta bloqueadores como el carvedilol, que pues va a ser un beta bloqueador no selectivo, que ha demostrado que previene el desarrollo de disfunción ventricular, y en estudios especialmente en pacientes adultos con cáncer de mama ha mostrado que mejora la función, preservando la función diastólica. Y que es importante pues que al parecer su actividad está relacionada también a una actividad antioxidante más que su acción beta bloqueadora. También se habla pues de los inhibidores de la IECA, pues valsartán, administrado en conjunto, regula pues el incremento del péptido natriurético, esto en adultos. También hay estudios que hablan del candesartán, que tiene efectos protectores sobre el descenso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y pues nada, entonces creo que como que el mensaje es como hacer una prevención primaria, tener en cuenta a los pacientes que tienen alto riesgo, y pues cada vez hay más estudios que nos demuestran que si iniciamos un manejo precoz, pues podemos hacer una intervención rápida y pues mejora como la sobrevida en estos pacientes con riesgo o en quienes se instaura pues una cardiotoxicidad. Muchas gracias, María Camila. Erika. Profe, buenas tardes. Pues de acuerdo con todo lo que dijo mi compañera, también de pronto que encontré en adultos que existen otros cardioprotectores, como el resveratrol, que es un antioxidante que pues disminuye las especies reactivas de oxígeno, que es una como de las principales hipótesis de la fisiopatología de la cardiotoxicidad por antraciclinas, mejorando pues la actividad de la catalasa, el glutatión y la superóxido dismutasa. También otro cardioprotector como la eritropoyetina está en estudios, pues todos sabemos que es una pues, citoquina que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, pero tiene al parecer un efecto cardioprotector contra la apoptosis de los cardiomiocitos inducida por la doxorubicina. Y otro medicamento que a veces también lo recomiendan pues, los cardiólogos en miras de la cardiotoxicidad de estos chiquitos sería el sildenafil, el inhibidor pues, de la fosfodiesterasa, que tiene evidencia que funciona para atenuar pues, la apoptosis de los cardiomiocitos y preserva pues, el potencial de membrana mitocondrial, que es otro de los targets de
la fisiopatología de la disfunción miocárdica, de cardiomiotoxicidad, y pues mantiene la integridad de la miofibrilla, previene pues la disfunción ventricular izquierda. O sea, pues por el momento hay varios agentes en estudio cardioprotectores con respecto pues al dextrasosano, perdón, ya pues aprobado por la FDA y aprobado por el INVIMA aquí en Colombia para adultos y en proceso de aprobación para niños. Entonces también ya está como en miras para poder ser utilizado de forma preventiva cuando se prevea que la cantidad de antraciclinas va a superar los 300 miligramos por metro cuadrado, pues en estos chiquitos. Eso sería como lo adicional que tenía por comentarles. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues como ven, este es un tema muy importante, muy estudiado y que cada vez tenemos más información y más, tratamos de ser más preventivos. Sin embargo, pues ojalá lleguemos a un sitio en que no la necesitemos. La segunda, también un tema que mencionó Natalia en su charla, que son los mecanismos fisiopatológicos de la neurotoxicidad intratecal por metotrexato cuando lo usamos en leucemias y cómo podríamos ayudar para que estos sean más manejables o qué terapias se han propuesto. Tienes la mano levantada, María Camila, no sé si vas a repetir o se te quedó levantada. Me quedo levantada, qué pena. Listo. ¿Quién va a contestar esta? Erika. Profe, pues en cuanto a la fisiopatología, Natalia la explicó súper bien. Pues se sabe que el metotrexato y sus metabolitos inhiben la aminoimidazol 4-carboxamida, ribonucleótido formiltransferasa, y promueven pues la liberación de adenosina. Esta se une al receptor de la adenosina y pues modifica las respuestas neuronales del sistema nervioso central. Em, pues se ha documentado que hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad, como ya lo dijo, según algunas mutaciones en los genes de las proteínas miembros del gen SLC19A1, que es un transportador de folato y participa pues en la regulación de la concentración de folato intracelular. Y mutaciones en este gen produce alteraciones que finalmente llevan a la conversión de la arginina en histina en el codón 27, ubicado en el primer dominio transmembrana cerca del sitio de unión de la membrana plasmática externa. Finalmente, lo que va a pasar es que estos pacientes van a tener efectos adversos que suelen ser de leves a graves y están relacionados pues con el tratamiento y tienen un impacto sobre la supervivencia y se manifiestan pues como convulsiones, afasias, trastornos del estado mental, episodios similares a los ACVs o delirio, incluso leucoencefalopatía. Típicamente, pues se presenta como un déficit neurológico focal con cambios rápidos de personalidad y pérdida de conocimiento que ocurre dentro de 1 a 21 días, en promedio 3 días después de la exposición al metotrexato intratecal. En cuanto al manejo, pues antes se utilizaba la minofilina, realmente pues, ahora no es tan fácil como tenerla disponible. Em, y ahora se sugiere el uso de un medicamento que es un antitussígeno, que es el dextromethorphan. Este medicamento pues ha mostrado buenos resultados en los pacientes con neurotoxicidad subaguda por metotrexate, con un promedio de inicio de respuesta más o menos de 14 horas, aunque el rango es variable de 1 o 43 horas después de su administración en pacientes que manifiestan clínica de neurotoxicidad. El mecanismo pues de neuroprotección realmente es multifactorial. Se sospecha que, o pues se supone que el dextromorfano modula la respuesta excitatoria al glutamato y el transporte de calcio, actuando pues como un receptor no competitivo de baja afinidad del receptor NMDA. Es antagonista de canales de calcio voltaje dependientes y es un receptor agonista de alta afinidad sigma 1. Y pues lo que se propone es que al hacer esta inhibición competitiva con el metotrexate, pues va a aliviar los síntomas y a evitar pues todas estas alteraciones en la síntesis y de los folatos pues en la célula neuronal. Eh,
es como lo que está propuesto ahorita para el tratamiento y también se propone que se puede utilizar de forma profiláctica para la neurotoxicidad, administrando dosis únicas en el día 0 y 7 de la quimioterapia intratecal, lo cual hace que un paciente que ha tenido neurotoxicidad para la exposición de metotrexate, que antes ya se consideraba que no volvía, digamos, o se exponía a dosis menores, aunque tuviera recaída o tuviera compromiso en el sistema nervioso central, ya se utilizaba con mucha más precaución o como les digo, se disminuían las dosis. Ahora realmente se considera que se puede utilizar de forma segura usando este medicamento como profiláctico pues en estos días 0 y al día 7 pues de la administración de la quimioterapia. Ese sería como lo que yo encontré con respecto a la neurotoxicidad por metotrexate. Muchas gracias, Erika. Mario. Profe, digamos que la terapia intratecal en los pacientes oncológicos, así no tengan afectación del sistema nervioso central, usualmente se pone, porque pues más o menos un 30% de los pacientes, digamos que se comportan o se van a comportar en algún momento como una afectación a nivel neurológico. El lío es que se debe tener en cuenta que el metotrexato, digamos que requiere una serie de características como son la alcalinización y la hiperhidratación para poder mejorar o, digamos que facilitar la excreción, porque finalmente va a tener que ser a nivel renal. Entonces, aparte de lo que mencionó Erika, digamos que también es importante tener en cuenta que la función renal debe ser, digamos que, tenida en cuenta para poder garantizar o facilitar la excreción del metotrexato. Lo otro es que esta leucoencefalopatía subaguda del metotrexato en algunas oportunidades se ha demostrado o se manifiesta como DRES o como PRES. Entonces, en ese orden de ideas, estar atentos, pues digamos que a manejar esa condición, ya sea el PRES o el DRES, y tener en cuenta pues que la aminofilina y el dextrometorfano que Erika mencionó, digamos que han mostrado una muy buena respuesta para el control sintomático, ¿sí? Pero finalmente este tipo de neurotoxicidad o digamos que esta clínica tiende a ser autolimitada. Entonces, más o menos hacia los 72 o 96 horas de haber hecho el debut de la focalización o de la alteración neurológica, eso tiene una reversión total. Obviamente que hay que tener en cuenta, pues, explicar a la familia y a los pacientes el hecho de que se van a enfrentar, digamos que a sintomatologías que suelen cursar como ACVs, con hemiplegia, con mioplegia. Entonces, es importante que ellos lo tengan en cuenta. Hacer los estudios complementarios con resonancias magnéticas nucleares y demás, que a pesar de que puedan mostrar como un comportamiento como similar a las vasculitis en la imagen, tener en cuenta que va a tener la reversión. Entonces, es importante, digamos que hay que descartar ese otro tipo de patología para poder, digamos que quedarnos con el comportamiento de la leucoencefalopatía subaguda por metotrexate, que repito, tiende a ser autolimitada y revierte sobre las 72 a 96 horas. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar, pues una que es bastante frecuente y que a veces no consideramos tan como quimiotoxicidad muy clara, que es el evento de las mucositis. Brian, ¿levantaste la mano? Hola, hola a todos, buenas tardes. Sí, pues de esa pregunta, como lo dijo Natalia, pues el epitelio tanto de la mucosa oral como en general de la mucosa de todo el tracto gastrointestinal es altamente sensible a la lesión por los agentes quimioterapéuticos por su alta replicación. Y pues como ya nos lo explicó Nata, se asocia, digamos, esta lesión a células de la membrana basal de estos epitelios con muchos tipos de terapia quimioterapéutica. Y dentro de la fisiopatología yo encontré que describían 4 fases, digamos, descritas desde los cambios moleculares y de degradación del epitelio, que las dividían en una fase de iniciación donde el daño de la doble cadena del ADN o de la síntesis de ese ADN alteraba el desarrollo de esa capa de células basales multipotenciales, y esto generaba la activación de vías proapoptóticas principalmente dependientes de P53 porque estamos hablando de células que son sanas y autorreguladas. Luego se generaba una fase hiperinflamatoria local, que era la fase de amplificación, que dependía principalmente, o estaba descrito en los textos, de la actividad aumentada del factor nuclear kappa beta y de los receptores de reconocimiento de daño, como nos lo dijo Natalia en la presentación.
Y eso lo que genera es que se desencadene ya la extensión del daño hacia la membrana subepitelial o la membrana basal y la capa muscular, y se pierda la estabilidad y la generación de metaloproteinasas. Y la fase que se vuelve un poco más importante, que es la fase 3, es la fase de ulceración, donde esta degradación de la membrana basal ya genera formación de úlceras diseminadas y pues un contacto directo de los patógenos que normalmente están como flora bacteriana normal, con el torrente sanguíneo, pues con el riesgo de generación de bacteremia. Ahí inclusive encontré un par de estudios que están analizando la presencia de mucositis severa, incluso como mejor predictor que la neutropenia clínicamente pues diagnosticada de bacteremia en pediatría y en adultos. Entonces, digamos que el hecho de tener mucositis más severa sí condiciona un mayor factor de riesgo para la bacteremia y por ende las complicaciones también infecciosas. Y pues una fase final de reparación, que como veíamos generalmente es 10 a 14 días después. Entonces se hablaba que había una fase como hipercrítica o hiperaguda, que era hacia la mitad de todo este periodo de autorreparación, donde había exposición y alto riesgo de contaminación bacteriana y bacteremia. Digamos que encontré pues que el manejo, hay varios tipos de manejo, describían en los artículos inclusive las fórmulas mágicas, que es lo que usamos como las fórmulas magistrales, esencialmente usadas con medicamentos antioxidantes como la N-acetilcisteína, el sulfato de zinc. Hablaban también del uso de la cúrcuma como un antagonista del efecto que tiene el factor nuclear kappa beta, tanto tópico como ya pues enteral tomado. Y en adultos, que ya estaba en fase 3, en fase de aprobación por la FDA, un medicamento que era la bencinamida, que lo que generaba era como una parálisis inflamatoria local, y disminuía todo este factor, todo este cascada hiperinflamatoria, y disminuía hasta en un 40% el desarrollo de mucositis severa. Y pues en fase ya preclínica se estaban como tratando de aprobar el uso de factores de crecimiento epitelial para administrarlos como profilácticos durante las fases o las etapas iniciales del inicio de la quimioterapia. Eso fue más o menos lo que encontré. Brian, muchas gracias. No sé si alguno revisó alguna otra cosa. Hola, doctor, buenas Amelita. tardes. No, yo solo quería adicionar como que en una guía que encontré como europea del 2020, ellos dentro del tratamiento que recomiendan inclusive de todas las revisiones que hay, recomiendan hasta cambios en la alimentación, como inclusive la miel, que tiene como unas cosas ahí que aportan como un efecto en en el glutatión, que tiene como su efecto antioxidante para que mejore, y como manejo tópico en general, y lo que hace que los pacientes también disminuyan su vía oral y tengan un efecto en su parte nutricional, pues la morfina tópica, para que los pacientes pues el dolor que les genera es un montón, y digamos que era lo que tenía mayor recomendación con más evidencia dentro de todo lo que encontré. Y que también se recomendaba inclusive que en los pacientes que tenían nutrición parenteral se incluyeran un montón de componentes, dentro de esto la glutamina como tal, y vitamina E y ácido folínico, que ayudan en todo el proceso también antiinflamatorio y de antioxidante como tal. Eso era lo que quería adicionar. Muchas gracias, Pame. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias a todos nuevamente. Tema muy interesante. Natalia, nuevamente felicitaciones. Creo que damos por concluido el curso de fisiología por este año.